Bueno, yo trabajo hace ya algunos años. Mis últimos proyectos, digamos, tienen que ver con esta idea de la colaboración, básicamente que tiene que ver con generar lazos, como vínculos que son amistosos, pero no necesariamente tienen que ver con una amistad que perdure, digamos, sino que encontrarse con otra persona que esté dispuesta a colaborar, a trabajar, a involucrarse en un proyecto artístico, cosa que no es tan fácil, porque siento que en general los proyectos artísticos se nutren mucho desde el espíritu también, como, y siempre sin platas, entonces como la base fundamental de todos los últimos proyectos que yo he hecho tienen que ver con eso, con la colaboración, con generar instancias que tienen que ver con hacer vínculos, con crear una obra en conjunto, y que el resultado en el fondo tiene que ver valga la redundancia, con el resultado de un proceso. El 50% en general, yo digo, como de mis trabajos tiene que ver mucho con la improvisación, con cosas que suceden en el camino. Por eso también siempre voy registrando todo lo que hago con un micrófono y con una cámara al mismo tiempo. Cuando llegué a Marseille, lo primero que tuve en mente fue hacer una obra que tuviera que ver con eso, con lo que hablaba antes, con generar un vínculo y también con intentar sobrepasar ciertas barreras que tienen que ver con la idiosincrasia, como barreras culturales, siendo un sudamericano, el idioma. Entonces, lo primero que se me ocurrió fue encontrar un lugar un lugar vacío de paso donde yo pudiera instalarme y hacer una especie de performance, una acción donde yo pudiera generar vínculos, conocer personas de una manera un poco forzada, o sea, forzar ciertas instancias y que de esas instancias derivaran a otras cosas. Entonces lo primero que se me ocurrió fue aprender a hacer el tarot de Marseille, cosa que no funcionó porque es complejo. Primero la idea era aprender y después de aprender lo que se me ocurrió fue sacar el tarot pero en español, a los franceses. Entonces generar una especie también de incomodidad como en relación a la barrera idiomática, ¿no? Pero también en el camino fueron sucediendo otras cosas, hay mucha información, es poco el tiempo. Entonces, en la medida que iba observando, que yo iba descubriendo un poco la ciudad, como el movimiento de la ciudad, empecé a entender otras cosas también, como la distancia, por ejemplo, como de ser un chileno en Europa. Y fue ahí cuando llegó una amiga que es artista, se llama Flavia. Ella venía de paso por Marseille y estuvimos con ella yo estoy trabajando ahora en Santiago, estamos haciendo una especie de un documental. Y ella me contó que otro artista chileno que está en Portugal está en una situación similar a la mía, como mucha información en una ciudad ajena, sin saber hacia dónde apuntar, ¿cierto? Como su idea, y necesitaba conseguir ciertas cosas y la burocracia no se lo permitía, y también el idioma. Entonces a mí se me ocurrió, cuando ella me contó esto, se me ocurrió escribirle un primer correo donde yo le ofrecía mi servicio, que es algo que yo hago mucho en Chile también, como trabajar para otros artistas, básicamente en la producción de obras, ¿no? Construcción, que se montaje. Y le escribí un mail diciendo que Flavia me había contado un poco de la situación, como de su situación, y si le gustaría que yo la ayudara, sabiendo un poco de francés, teniendo familia acá, yo pensé que podía ser más fácil, ¿no? Y comencé en esta búsqueda de objetos para este artista que se llama Adolfo Wimmer, que son básicamente las cosas que se pueden ver acá, que son resultados de exámenes de laboratorio a seres humanos, ¿no? Y en el camino, en esta búsqueda de estos objetos, me empecé a dar cuenta que no necesariamente las pruebas de laboratorio yo las iba a conseguir en un laboratorio, y tampoco en la basura de un laboratorio, sino me empecé a dar cuenta que, por ejemplo, las radiografías
era mucho más factible conseguirla con un cerrajero que con un laboratorio, porque también había mucha... hay una cuestión que tiene que ver con la confidencialidad en los laboratorios con los pacientes que en Francia son muy rigurosos. Entonces ahí todo se empezó a complicar un poco y empecé a conocer también a estas otras personas que me fueron derivando a otras personas, otros artistas que estaban acá me ayudaron también a conseguir ciertas cosas, ustedes también. Y así empecé a generar una especie de archivo y lo que hice básicamente fue sacar copias de los archivos originales, que es una operación que también yo vengo haciendo hace mucho tiempo en mi trabajo artístico, que es como una especie de archivo pirata que decimos. Y bueno, todos los originales, que son como unas láminas de vidrio para microscopio, y las radiografías y los exámenes se van ahora a Portugal. Y lo que se ve acá son básicamente las copias y un poco el proceso de esta investigación, el camino. Y hay un video también, un video sin edición, donde yo grabo como también una especie de espía todo lo que va pasando. Y hay gente que evidentemente se siente muy incómoda con una cámara, y eso también es parte un poco de este juego, del proceso. Esto sigue, porque cuando la caja llegue, yo ya voy a estar en Chile. Entonces, cuando esta caja llegue a su destino, Adolfo va a abrir esta caja y se va a encontrar. Yo no le he contado lo que conseguí. Una especie de sorpresa también para él. Y entonces él la va a abrir y creo que en junio, como a mediados de junio, él tiene una exposición en España. Entonces había pensado también incluirlas quizá en esa exposición, o si no las incluye, hacerlas parte de su investigación. Entonces, inevitablemente esto va a seguir. Entonces yo también espero que cuando él reciba esta caja vuelva a enviarme quizás fotos o otro email contándome cómo recibió la encomienda. Generalmente en los cierres, cuando cierro una expo, porque en el caso de, por ejemplo, yo hice una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo en Santiago que se llama Club Social y Deportivo Porvenir, que tiene que ver, que ahí yo creo que hice uno de los trabajos más potentes en cuanto a la colaboración, que trabajé con todas las escuelas vecinas, hicimos un club deportivo adentro del museo, y finalmente el proyecto se empezó a tener ciertas, se empezó a desviar de ciertos asuntos que no eran netamente deportivos, sino como empezamos a hacer también recitales de poesía, gente que me escribía que quería participar, hicimos campeonatos de handball, por ejemplo. Entonces, siempre hay un factor que es muy inesperado, que tiene que ver básicamente con el desmontaje. Cuando yo desmonto un proyecto, cuando lo cierro, a pesar de que el Club Porvenir todavía está vigente en las redes sociales, por ejemplo. Entonces, y todos los socios, porque a todos los participantes yo les entregué una credencial de socio, todos los socios siguen vigentes. Al final el Club Porvenir sigue creciendo también. Eso es lo mismo que me pasa con o sea, todos mis proyectos también tienen páginas web y redes sociales que siempre están activándose, ¿no? O sea, los últimos tres, por lo menos que he hecho, que es la Agencia de Cooperación Vecinal y el Club Porvenir, y la Liga Vistosa. En el caso de este tipo de proyectos, sí. Cuando yo hablo de proyectos, porque por ejemplo yo también soy pintor, entonces cuando estoy en mi taller también yo me cierro a pintar. Y, claro, podríamos decir que la pintura también tiene una cosa muy física, ¿no? Como que tiene que ver con el cuerpo, que es un tema que a mí últimamente me interesa mucho, básicamente como la interacción entre personas, el movimiento. Entonces siento que la pintura, a pesar de que es un trabajo muy personal, hermético también, un trabajo de taller, también tiene mucho que ver con eso, que también tiene que ver con el movimiento, tiene que ver con las palabras, en el caso de las cosas que estoy haciendo con las palabras, qué sé yo, tratar de transcribir ciertas situaciones a un pequeño formato que es bidimensional.